Bueno, marcamos esta instancia en una semana de movilizaciones para nosotros, pero también sabemos que marcamos una instancia de movilización nacional. Hace algún tiempo se han puesto sobre el tapete reivindicaciones desde el punto de vista de los movimientos estudiantiles, de los movimientos sociales. Preguntas que antes no se hacían, pero que hoy en día uno se pregunta: el modelo está bien, el modelo es aplicable, ¿cómo podemos cambiarlo? En base a esos derechos naturales y en base a las distintas reivindicaciones que ha planteado, nace la necesidad, por ejemplo, de revisar lo que es nuestra Carta Magna. Y en ese sentido, en el último tiempo han salido diversas posiciones frente a eso. Los que respetan, obviamente, la institucionalidad vigente y los que creen que pueden haber mecanismos que nos pueden llevar a una nueva constitución, a una nueva forma de relacionarnos. En ese sentido aparece lo que es el concepto de la Asamblea Constituyente. Un concepto que a lo mejor nos crea muchas más preguntas de las que podemos responder algunas veces. Entonces hoy en día la invitación es para que nosotros a través de este foro, de este debate, podamos conversar y podamos, por ejemplo, resolver las grandes dudas: qué es una Asamblea Constituyente, cómo se conforma, es aplicable hoy en día a Chile, como por ejemplo el título de este foro. Entonces, bueno, voy a dejar con ustedes a sociólogo de la Universidad de Chile, dirigente estudiantil, dirigente secundario y universitario, asesor de Salvador Allende, entre otros títulos obviamente, pero principalmente coordinador nacional del movimiento de Asamblea Constituyente en Chile. Dejo con usted a Gustavo López. Muchas gracias por la invitación a la Federación de Estudiantes. Me excuso por el atraso. Este es un tema denso, enciclopédico. Es para tratarlo en varias sesiones o seminarios. Puede ser un doctorado en el tema de la Asamblea Constituyente y todavía vamos a estar estudiándolo. Yo vengo de una gira por distintos países y aprendí mucho escuchando a la gente. Aquí no hay nada, no hay un todo que lo explique todo, para nada. La Asamblea Constituyente es una construcción ciudadana, la hacemos entre todos, de manera que yo voy a intentar motivarlos a ustedes para meternos en el tema, para que cada uno de ustedes sea un combatiente, un luchador, uno de los emancipadores que logre que en Chile de una vez tengamos una verdadera soberanía popular, una verdadera autodeterminación del pueblo chileno. El punto conceptual que nos permite hacer esta elaboración es el concepto de poder constituyente originario. De ahí partimos. Todos los que estamos en esta sala somos el poder constituyente originario. Solo nosotros podemos redactar una constitución. La potestad, digamos, las atribuciones para decidir qué es lo que se hace y lo que no se hace en Chile, las tenemos los habitantes, mujeres y hombres que vivimos dentro o fuera del territorio. Podemos tener ascendencia alemana, italiana, mapuche, aymara, quechua, afrodescendiente, lasquenche, huilliche, árabe. Todas y todos tenemos un derecho sagrado, así como tenemos derecho a caminar y respirar, y no le tenemos que pedir permiso a nadie para caminar y para respirar. Ese derecho a decidir el destino de Chile nos lo hemos ganado por el solo hecho de ser el pueblo de Chile. Yo voy a hablar del pueblo de Chile entendiendo que somos varios pueblos, y además voy a hablar de Constitución del 80, Constitución de Pinochet, por razón de ahorro de lenguaje, porque es un oxímoron. Es imposible que haya una constitución emanada de una dictadura. Lo que nosotros tenemos es un bando militar que tiene el mismo contenido jurídico, ético del bando militar que mandó a matar al general Prat, el mismo bando militar que mandó a matar a Orlando Letelier. Lo firman 4 generales y eso es ley obligatoria para todos los que no tenemos capacidad física de defendernos. Ellos tenían la ametralladora o el cañón, el fusil sobre sus cabezas, el estado de sitio, el terrorismo de Estado, la DINA, la CNI, todos los instrumentos
de dominación y por lo tanto podían haber determinado esa constitución y 1000 cosas más. De hecho, lo que hace el movimiento por la constituyente es proponer cambiar la constitución de Pinochet, cambiar las 13 leyes orgánicas constitucionales que no forman parte del texto mismo, fueron elaboradas en otras fechas, en otro momento, pero tienen el mismo peso, son obligatorias, ¿no? Y no se pueden cambiar, ¿no? Y bueno, ahí está la ley sobre Fuerzas Armadas, la ley sobre el servicio electoral, el Código del Trabajo, la ley de municipalidad. Bueno, son 13 temas que se tratan por separado del cuerpo de la Constitución. Y la lucha nuestra es por eliminar, aparte de estos dos elementos, un tercer elemento que es particularmente repulsivo, son las leyes secretas. En Chile existen 120 leyes secretas. Veo algunas caras así de extrañeza, parece que este tema no se ha tratado acá, pero es como extrañarse, ¿no? Somos el único país del mundo donde la ciudadanía tiene la obligación de acatar 120 leyes, obedecerlas, pero no tiene derecho ni a leerlas ni a escucharlas. Eso se llama realismo mágico, así como con Macondo, ahí pueden ocurrir esas cosas, pero en Chile existe. Ahora, como forma parte de la aberración, no me voy a detener en ese punto, porque es una aberración más. De hecho, hoy día lo que vamos a hacer es un recuento de estas aberraciones y vamos a ver cómo entre todos salimos de esta mugre, de esta porquería. Esto es una cosa que está apestando y todo lo que voy a hablar de día, a pesar que tiene elementos de cifras, de códigos y de elementos de historia, de ética, nunca se olviden de que detrás de todo lo que tenemos que conversar hoy hay vidas humanas. Hay personas que mueren, que no tienen cómo alimentarse, cómo vestirse, que no tienen remedio en los consultorios, que el hospital les da hora para una operación, para 5 años, para 6 años, para 8 años, se muere la gente. O sea, todo esto tiene que ver con que Chile podría ser, es de hecho uno de los países más ricos del mundo, una riqueza colosal en el cobre, en el litio, en el molibdeno, el yodo, el oro, la plata. La costa, tenemos 4.000 kilómetros de costa y 4.000 kilómetros de fondo marino, que en sí ya es una riqueza colosal. Tenemos bosques, tenemos agua de la cordillera, nieve, ríos, lagos, etc. Un terreno fértil para la producción agrícola y apenas un puñadito así de 17 millones de habitantes. Tirando lápiz podemos decir que con lo que produce Chile, con la capacidad de la naturaleza, podríamos tener una vida esplendorosa 60 millones de chilenos, por lo menos. Y viviríamos mejor que en Estados Unidos, que en Suiza, Suecia, Italia, Francia, Alemania. De manera que el tema de fondo acá es que para que esa colosal riqueza sea apropiada por la minoría que hoy día la utiliza con sus fines de lucro, el resto, los que no somos dueños de esa riqueza, tenemos que aceptarlo, tenemos que obedecerlo, tenemos que acatarlo. Entonces el primer requisito para que usted no se dé cuenta que le están robando porque es suyo, porque usted comprende que cuando está lloviendo, la lluvia que llega a su rostro, ¿no? Esa no la compró Luxemburgo, no la compró Angelini, no la mandó a hacer el empresario Paulman, ¿no? La lluvia cayó del cielo, es de todos los chilenos, este océano es de todos los chilenos. Nadie lo mandó a fabricar, nadie puede apropiarse de él. Incluso todavía dentro de esta porquería de legalidad, todavía se defiende, por ejemplo, el hecho de que las playas son de propiedad del Estado, no pueden ser privatizadas. Este principio obviamente no está vigente en Chile. Es la idea de que ellos se apropian de esto y para apropiarse de esto que es de todos los chilenos y de todas las chilenas, tanto los que vivimos dentro como fuera de Chile, no se olviden que somos más de 1 millón de chilenos fuera del país. Yo vengo ahora de 12 países que visité la semana pasada y es patético.
O sea, gente que ya se resignó a morirse fuera de Chile, no porque les guste morirse fuera de Chile, porque no pudieron volver, porque las condiciones materiales, políticas, culturales le eran imposibles de aceptar, y bueno, ya se están muriendo de ellos. Y los hijos y los nietos obviamente son hijos de alemanes, hijos de suecos, hijos de norteamericanos, hijos de rusos, hijos de cubanos. Naturalmente ya no tienen el sentido de pertenencia a nuestra patria como nosotros. Ya no aman así como a Chile como lo amamos nosotros. Así que hay una situación ahí muy potente de que quienes se apropiaron de esto, de este gran fondo, de este gran latifundio que es Chile, le dan un barniz de legitimidad. Esto es según la Constitución. Entonces, cuando le pronuncian la palabra Constitución, usted retrocede. Es como que le apareciera Espíritu Santo ahí. La Constitución. Usted está llamando de la Constitución. Entonces tú inmediatamente dices, no, yo no tengo ninguna intención de violar la Constitución, yo soy un ciudadano pacífico, democrático, ¿no? Y en circunstancias que la pregunta que corresponde ahí es, bueno, ¿por qué tengo que yo aceptar la Constitución? Esa es la pregunta. ¿Quién hizo la Constitución? ¿Por qué tengo que aceptar algo que firmó Matei, Merino, Mendoza y Pinochet? Son 4 criminales. El prontuario jurídico no cabe en esta sala de estos 4 criminales. Los procesos pendientes por las violaciones de derechos humanos de estos señores es atroz. Y resulta que tenemos que acatar esa Constitución. Entonces lo que está en juego aquí es que yo acato algo que me parece bueno para Chile, bueno para mí, bueno para mi familia, para mis vecinos, para mi colegio, para mi universidad. Lo voy a decir de otra manera. Alguien de acá habrá llegado en auto hoy, al llegar a la luz roja frenó. ¿Por qué frenó? Hay una norma que dice que si hay luz roja usted frena. Parece lógico que si usted viola la norma puede atropellar a alguien o lo pueden chocar. Entonces la norma es de sentido de utilidad práctica y es razonable, ¿no? Y por tanto usted la acata, ¿no? Y si la viola, bueno, le saca un feroz parte. Pero lo importante es que usted comparte la norma. Pero ¿quién va a compartir una norma que permite que hoy día entreguemos 35.000 millones de dólares de nuestra riqueza de cobre sin pagar impuestos a potencias extranjeras? ¿Quién hizo esa norma? ¿Por qué tenemos que acatar eso nosotros? Esta universidad no cuesta 35.000 millones de dólares. El plan Auge cuesta 700 millones de dólares. En el mineral de la Escondida se produce más cobre que en todos los minerales de cobre de Estados Unidos juntos. Y la utilidad del año pasado fueron 7.000 millones de dólares. ¿Quién dice que nosotros los chilenos tenemos que acatar eso? ¿A quién de ustedes le preguntaron, mire, este cobre es del Estado de Chile, va a decir suyo? Usted es el Estado. Lo vamos a traspasar a capital extranjero y no van a pagar impuestos. ¿Quién de ustedes dio su beneplácito para que eso fuera así? Vuestros padres, vuestros abuelos. ¿A quién le preguntaron eso? Eso ocurre, esa aberración ocurre porque había gente que tenía el poder armado y se lo impuso a los chilenos. Entonces, desde el punto de vista jurídico, lo que está de por medio es el principio de la autodeterminación del pueblo chileno. Todo lo que vamos a hablar esta tarde tiene que ver con una ambigüedad que hay en Chile. En Chile se ha hecho una norma de decir blanco y hacer negro. Lo que está escrito en el papel no se cumple. Eso ocurre en la empresa, en el comercio, en la política, en las Fuerzas Armadas, en todas partes. A diario, los que escuchaban el foro de la televisión de ayer se podrán dar cuenta, ¿no? De la distancia que hay entre la teoría y la práctica, entre lo que se dice que son principios y valores y la forma práctica de la política corriente común. Y Chile es un ejemplo patético de esto. En el año 66, cuando era presidente Frei Montalva, en la Asamblea de las Naciones Unidas, en diciembre,
se aprobaron los dos principales instrumentos que rigen las relaciones internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ambos pactos, el número 1 tiene la misma redacción. Para los efectos de las relaciones internacionales, nos basamos en el principio de autodeterminación de los pueblos. Es algo muy sencillo. Que los pueblos son dueños de su propio destino. Que los chilenos podemos decidir qué país queremos. Eso es el principio de autodeterminación. Es más claro echar de agua. Y desde el punto de vista político, el principio que está en juego es el principio de la soberanía popular. Durante 10.000 años de historia humana, el soberano era un rey, era el papa, era el emperador, el emir, el sultán, el zar, ¿no? Él decidía todo, decidía la vida y los bienes de las personas, con quién se casaba usted, podía decir si le daba propiedad, si no le daba propiedad, si invadía un país, si invadía América, si mataban millones de indígenas de América. El soberano decidía todo. A partir de la Revolución de los Estados Unidos de 1788 y la de Francia, la de 1789, eso cambió. El rey Luis XVI llamó a los estados generales, les dijo: aquí hay una gran crisis, vamos a cobrar nuevos impuestos, discutan ustedes cómo sacamos al reino de este mal y tráiganme las propuestas a mí. Y hay un tal alboroto, no tanto porque llevan acá, pero hay un alboroto, una gran efervescencia social. La gente tomó los acuerdos y le dijo: Su Majestad, lo queremos mucho, lo respetamos mucho, pero estos acuerdos se van a aplicar porque nosotros nos acordamos de aquí en adelante el soberano, no de usted. Ahí cambió la historia. A partir de 1793 vino la reacción termidoriana, que se llamó, y se rayó la cancha en un sentido de que las decisiones del Estado están en manos de los habitantes, de los ciudadanos y las ciudadanas, y no del rey. Ambos principios, el de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía popular, se pisan flagrantemente en Chile desde hace 200 años. Chile es el único país de América Latina que no ha hecho asamblea constituyente. Ninguno de ustedes me podrá explicar que los bolivianos, los brasileños, los mexicanos son superiores a nosotros, ¿no? Que somos una estirpe inferior a los chilenos, que no podemos hacer la asamblea constituyente. Y en términos más recientes, Chile es el único país que, después de su dictadura, no ha cambiado la constitución de la dictadura. Hubo dictaduras, muchas en América Latina, pero una vez que se acabó la dictadura, se hizo una constituyente y se redactó una nueva constitución. En el caso de la Constitución argentina, la dictadura militar no la cambió. Sencillamente decretó el estado de sitio, estado de excepción, la suspendió, y cuando terminó la dictadura siguió vigente la que había hecho el general Perón en 1949, siendo presidente constitucional. El presidente Perón, en realidad. De manera que este principio de la soberanía popular, que el pueblo decida, venía en la mamadera de la República. O'Higgins era muy jacobino, se inspiró toda la formación política y cultural de O'Higgins. Se debió a Francisco de Miranda. Yo creo que aquí habrá estudiantes de historia, si me perdonan. ¿Algún estudiante? ¿Hay carrera de historia aquí, verdad? No hay. Ya, bueno. En dos palabras, O'Higgins era hijo de don Ambrosio O'Higgins, que era un rico hacendado, autoridad española, del rey de España. Tuvo un hijo natural, lo que comprometía a su alcurnia de ser alto funcionario de la corona española. Por lo tanto, escondió al guachito lo tuvo en Chillán, ¿no? Y lo escondió y se lo llevó a Londres. Pero el pobre Ambrosio O'Higgins no tenía idea de que la casa que arrendó para su hijo rico allá en Londres estaba a una cuadra de la casa de don Francisco de Miranda. No sabía con qué chichita se estaba curando. Francisco Miranda fue lejos del gran pensador, del gran estratega, del gran político, del gran militar del siglo XVIII. Participó en la guerra por la emancipación de Estados Unidos, de la corona británica, participó en la Revolución Francesa,
apoyó la revolución de Haití de 1804, estudió ciencia política, fue a Grecia a empaparse de la idea de la democracia griega, fue a Rusia, fue consejero de la zarina Catalina, un hombre de gran talento, de gran coraje, y bueno, un día se le ocurrió ir a Estados Unidos a arrendar un barco y venir a liberar Venezuela. Este gran pensador vivía a una cuadra de O'Higgins y le habló a O'Higgins de estas cosas, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de las ideas de Voltaire, de Diderot, de Rousseau, de que todos nacemos libres en dignidad de derechos, todos estos grandes principios jacobinos que se metieron en el corazón de Simón Bolívar, de José de San Martín, de Manuel Rodríguez, de José Miguel Carrera, y que todos los que lucharon en el campo de batalla, en la batalla de Chacabuco, en la batalla de Maipú, en la batalla de Rancagua, lo sentían como los principios sagrados por los que valía la pena dar la vida después de 300 años de ocupación española. De manera que lo que hubo en la lucha contra España no solo fue corazón ardiente, hubo genio militar. O sea, Chile jamás gana la batalla de Maipú, jamás habría ganado la batalla de Chacabuco si no está la logística argentina, el poder económico de José de San Martín y la estrategia militar de San Martín. El genio militar de San Martín de escoger el lugar y las condiciones, el día y la hora en que se enfrentaban los españoles y se derrotó a quienes se les derrotó. Eso se enseña poco en Chile, porque las élites dominantes quieren que peleemos con los argentinos, así que no nos dicen que le debemos la independencia al pueblo argentino. Y por lo tanto, lo primero que hace es O'Higgins cuando se declara la independencia de Chile es mandar un barco a Perú, y después mandar 2 barcos a Ecuador, y después mandar otro barco a México. O sea, la idea era sacarnos al rey de España todos como una sola gran nación. Un solo país llamado Colombia o América, en fin, pero nadie pensó en dar la vida contra el rey para que después termináramos diseminados en 25 repúblicas. Eso habría sido una locura, ¿no? Y O'Higgins particularmente era muy bolivariano. Incluso cuando la derecha chilena, la oligarquía chilena, expulsa de Chile a O'Higgins, no le paga ni sueldo, vive de las limonas en Perú. O'Higgins se pone al servicio del ejército de Simón Bolívar para la batalla de Ayacucho, ¿no? Y está en el Estado Mayor que diseña la gran batalla de Ayacucho que puso fin al término de la dominación española. Este es un principio, perdónenme que me alargué en este punto, pero es un principio sagrado. No se entiende la República de Chile sin el principio de la soberanía popular, que es el pueblo el que decide. Sin embargo, en Chile, en todo el resto del continente, lo que ocurrió en la realidad es que una vez que los españoles fueron desalojados de acá, los viejos terratenientes, los oligarcas, en el caso de Chile, los oligarcas de Valparaíso, los oligarcas de la zona central, los de la minería del norte, entran a ser manipulados por el colonialismo inglés y producen entonces una segregación de Chile respecto a América Latina, ¿no? Una especie de destino propio independiente del de América Latina. Y todas estas ideas liberales de igualdad, de libertad, de fraternidad, bonitas palabras, quedan en la nada en la batalla de Lircay del año 1829. En la batalla de Lircay los conservadores que habían estado al servicio de la corona española aplastan a los liberales. En la batalla de Lircay murieron más chilenos que en la batalla de Chacabuco, Maipú, Cancha Rayada y Rancagua juntos. Eso tampoco se estudia en la escuela. O sea, el baño de sangre para impedir que Chile fuera una república democrática y para transformar la partida de nacimiento en una oligarquía, en una dictadura del 1%, que es lo que tenemos hoy, eso fue atroz. Entonces se nos ha pretendido decir de que Chile es un ejemplo para América y que un país es una taza de leche y una democracia que se ha mantenido durante 200 años. Esa falsedad es la que permite que tengamos que aceptar la Constitución de Pinochet. Porque ellos, para poder controlar esta riqueza, necesitan que el pueblo no se meta
Entonces hablan de libertad, hablan de democracia, pero hacen trampa. Durante todo el siglo XIX la trampa consistía en que solo podían votar en las elecciones los que tuvieran propiedad. Hay un voto censitario. Usted tiene tantos metros de renta, ya puede votar. Si no es dueño de nada, no vota. Y si es mujer, lo lamento mucho, las mujeres no pueden votar. La mujer tuvo derecho a voto en Chile en 1949, 130 años después de fundar la República de Chile. ¿Qué democracia es esa? En que no votan las mujeres, en que no votan los analfabetos, no votan los mapuches. No es democracia. Pero se nos ha dicho que vivimos en una gran democracia ejemplar para el mundo, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no quieren ceder esto? Porque es imposible imponerle a un pueblo entero algo tan aberrante como que lo que es de todos tenga que ser apropiado por una ínfima minoría. Si a la gente usted le pregunta, va a opinar no en función de las ideas marxistas, castristas, revolucionarias. No, va a opinar según el sentido común. Si tenemos más cobre que ningún otro país del mundo, si tenemos 50% de la reserva de cobre del mundo, y todo el mundo consume cobre, ha consumido cobre y consumirá durante todo el siglo XXI. Tenemos por los próximos 100 años todos los sistemas de audio, como este que lleva mi voz a ustedes, ¿no? Estas luces, todas las manillas, todo el edificio, las cornisas, todo tiene cobre. Y todas las armas, todos los cañones, las balas, los fusiles, los aviones, los satélites, los autos, todo tiene cobre. Así como todos los celulares tienen litio, ¿no? Y nosotros tenemos el 30% de litio del mundo, y Bolivia tiene el 50% de litio del mundo, y nosotros tenemos 50% del cobre del mundo, y Perú tiene el 20% del cobre del mundo. O sea, una alianza de Chile, Bolivia y Perú es imparable. Todo el mundo tiene que consumir nuestras riquezas naturales para mantener en pie el sistema industrial tecnológico moderno por los próximos 100 años. Entonces, para que no nos repartamos esa fortuna colosal, para que puedan venir los extranjeros a llevársela, se le miente a la gente. Y la primera forma de mentirlo es que usted no se dé cuenta que la Constitución es importante. Si los estudiantes de esta universidad supieran que la Constitución es importante para sus vidas, estaría llena esta sala. Y le estoy rendiendo homenaje a los que vinieron. Pero la mayoría de la gente, punto uno, no ha leído nunca la Constitución de Pinochet. La gran mayoría. Y si la lee no la entiende, está hecha para que usted no la entienda. ¿No? Es como cuando uno va al médico y le pregunta, mire, ¿qué es lo que tengo acá? Entonces le hace toda una descripción fisiológica y le emplea un término y otro. Uno queda en las mismas, no sabe. Y esa misma técnica la puede usar el abogado con el procedimiento. Bueno, el hecho monopoliza el conocimiento y el ciudadano no sabe. Por lo tanto, si usted no sabe, está ignorando de que cuando nació y su papá y su mamá le pusieron un nombre y le inscribieron en el registro civil, ya está atado de pies y manos a la estructura del Estado regida por la Constitución. Y que va al jardín infantil, va a la escuela básica, va al liceo, se titula, tiene un contrato de trabajo, gana su sueldo, lo echan de la pega, le pagan indemnización o no se la pagan, se casa, tiene hijos, jubila, compra un auto, hace una empresa, contrata trabajadores, jubila, se muere, lo meten en un ataúd, le tienen una pala de tierra sobre el ataúd. Todo eso está normado por la Constitución. Nadie puede entrar a esta sala y salir de esta sala. Yo no podría estar en esta sala si la Constitución no nos permite reunirnos sin permiso de las autoridades en recintos cerrados, quizás. Bueno, pero estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Pero lo importante es que como la gran mayoría no sabe que la Constitución le toma el ciclo de vida completo, y cree cuando está haciendo cálculos, cuando yo sea grande, dice el niñito en la escuela básica, voy a ser médico, voy a ir a graduarme a Estados Unidos, voy a ser empresario, voy a comprar esto y lo otro. Está haciendo todo un castillo en el aire y no sabe que no va a hacer nada de eso. Nada, absolutamente nada, sin firmar los papeles que ante el Estado lo comprometen a hacer eso acatando la Constitución.
Y el segundo factor de dominación, o sea, te aplican un modelo injusto, te dicen que es constitucional, no te permiten que conozcas la Constitución. Para eso lo primero que hizo la dictadura fue suprimir en todo Chile las clases de educación cívica, intervenir en las escuelas de sociología, de ciencias sociales, suprimir las escuelas normales. ¿Por qué? Porque en las escuelas normales se preparaban profesores con una mentalidad pluralista, amplia, en que nos enseñaban que no importa que el niñito fuera de raza negra, de raza rubia, raza blanca o amarilla, que no importaba que fuera ateo, islámico, que fuera masón, judío, protestante. Todo eso era pecata minuta, por lo importante que tenías a tu lado un ser humano que tenías que respetar como tal. Pero esos profesores ya no existen. Hoy día el profesor te mete en la cabeza que tienes que ir a codazo, a competir, al éxito, ¿no? Y que para tu éxito personal no importa que el de estar al lado se hunda, que tengas que pisotearlo, que tengas que humillarlo, que tengas que engañarlo con tal de salir adelante, capitalizar más y ser uno entre 17 millones que sube, ¿no? Que sube. Y cuando sube sale en los diarios, pero ese 90% que baja, que pierde, que va a la cárcel, que fracasa, que se deprime y que se muere, eso no aparece nunca en la prensa. O sea, es un sistema de dominación que está cubierto con un estuco, con una apariencia, con un perfume, con una espuma de legalidad. Y por eso el concepto, no, usted está violando la ley. ¿No? Ah, perdón, yo no quería violar la ley. No, pero ¿quién hizo la ley, por favor? Toda ley viene de la Constitución. No puede haber una ley que no venga de la Constitución. Por lo tanto, estando podrida la Constitución, siendo mala la Constitución, todo el edificio institucional, incluyendo la Universidad Federico Santa María, está descompuesto. Ahora, el que piense que está solamente descompuesto el aparato educacional y que lo demás está muy bien, que el sistema tributario está bien, que el sistema de región está bien, que los derechos de los mapuches está todo, está totalmente, lamento mucho decirles, pero yo he visto a estudiantes, a líderes estudiantiles hablar con mucha vehemencia de los derechos por la educación. Pero ¿y qué quieren? Si para que el país esté en manos del 1%, para que Lux, Angelini, Said, Paulman sean los que controlan la parte interna de la economía, porque la parte más importante de la economía está en manos extranjeras, tiene que haber una constitución que proteja eso. El capital extranjero en Chile tiene más privilegios que el empresario chileno. Y las normas que tienen que ver con la economía no se determinan en Chile, se determinan fuera de Chile, en Wall Street. Chile es el quinto país en el mundo más intervenido por capital extranjero. El 68% de lo que se produce en Chile está en manos de empresas extranjeras. Cuando se fue Pinochet, en marzo del año 90, era el 18% del Producto Interno y Bruto en manos extranjeras. La desnacionalización de la economía chilena se produce en los 20 y 23 años posteriores a Pinochet. Nadie le puede echar la culpa a Pinochet por eso. Pinochet, todos sabemos, ustedes pueden que no lo conozcan, pero no es difícil googlearme y yo tengo un currículum potente de lucha contra Pinochet. Y en mi pellejo, igual que varios millones de chilenos y varios amigos que están en esta sala, está la huella de la dictadura. Pero yo no voy a confundir a Pinochet con el saqueo de la economía chilena que se produce a partir de Patricio Aylwin. El cobre no lo entrega Pinochet, el cobre era 8% privado cuando se da Pinochet. El 70% privado que es hoy es producto de la concertación. No es culpa de Pinochet, se le echa la culpa a Pinochet. A Pinochet se le echa la culpa del golpe, pero quien organizó el golpe, quien puso la prensa, la radio, la televisión, el saqueo, la conspiración para derrocar a Allende, fue Estados Unidos, fue el Mercurio, fueron los civiles. Pinochet se subió a última hora. Pero después se le echa la culpa de todo a Pinochet, ¿no? De manera que los civiles que inspiraron el golpe quedan libres de polvo y paja. ¿Y qué se logra con eso? Con eso se logra decir, mire, la Constitución le dice Pinochet está muerto, pero ya no se puede cambiar.
Ahora, lo que no nos dicen es que se puede cambiar. O sea, hay mecanismos que son difíciles de alcanzar, y sobre eso me voy a concentrar de aquí en adelante. Pero para que esos mecanismos estén al alcance nuestro, tenemos que unirnos como chilenas y como chilenos. No nos sirven las divisiones actuales. Tenemos que llegar a que un 70% de todas las ciudadanas y ciudadanos de este país exijamos el derecho a la autodeterminación del pueblo chileno, exijamos el derecho a la soberanía popular. Que el sueño de O'Higgins, de Fray Camilo Enríquez, que la aurora de Chile en 1812, hace más de 200 años, clamaba por una asamblea constituyente. Que esa propuesta de un país desarrollado, con soberanía, dueño de su propio destino, se haga realidad por fin después de 200 años, porque hasta ahora no es realidad. Cada vez que en Chile ha habido gente que ha querido recuperar las riquezas para Chile, que ha querido democratizar el país, el 1% aplica la mano dura. Comenzó, no tenemos tiempo de entrar en detalle en esta sala hoy, pero la mano dura la puso primero Diego Portales, después de la batalla de Vilcay, persecución, crimen, tortura, exilio para todos los liberales, para todos los que querían llevar a la práctica la idea de O'Higgins. Y desde luego O'Higgins en el exilio. Tenían tanto odio contra O'Higgins que cuando se muere O'Higgins ni siquiera permitieron traer el cadáver a Chile. Se demoraron 20 años después de su muerte en autorizar que los restos de O'Higgins volvieran a Chile. Porque lo que está en juego es muy potente. Ellos lo que necesitan es un mecanismo en que sus decisiones arbitrarias al servicio del gran capital agrario, terrateniente, minero o comercial no sean discutidas por el pueblo. Ese es el tema de fondo. Que el pueblo no meta la nariz, que el pueblo no pregunte, que agache la cabeza, que estudie, que saque su título, que saque su proyecto de empresa, que se preocupe de sí mismo, cada uno en su familia, en su círculo más cercano, y nunca piense como nación, como pueblo, como Chile o como América, como continente. Esto entonces no siempre se hace de la misma manera, no siempre tuvimos un Pinochet. Cada vez que hay guerra, hay estado así. Inmediatamente comienza una guerra, estado así. Usted no puede andar por la calle a tal hora, tiene que obedecer. Si lo toman preso, usted no puede presentar un recurso de habeas corpus. Estado zafarrancho de combate, se permite todo, ¿no? Y nosotros tuvimos en el siglo XIX 9 guerras. 9. O sea, estuvo la batalla del Vilcay, la guerra contra España, ustedes recuerdan que bombardeó Valparaíso, España, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la represión de la insurrección de Arcos y Bilbao, lo que se llamó la Revolución de la Igualdad en 1851. En 1859 la guerra contra los mates y los gallos, o sea, en Copiapó y Coquimbo se alza el pueblo, liderado por los burgueses de la minería, los mata los gallos y Pedro Pablo Muñoz, y rompen con Santiago. No obedecemos más a Santiago, Santiago nos está robando los impuestos y nosotros estamos produciendo aquí la plata, el oro, el cobre. Y como Santiago se negó a escucharlos, separaron el país, crearon una república independiente. Y a esa república le llamaron Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente tenía partidarios en todo el país. Y el más importante intelectual que apoyaba a la Asamblea Constituyente era Benjamín Vicuña Mackenna. Don Benjamín sacó una revista que se llamaba, el título de la revista era Asamblea Constituyente. El tema era siempre igual que hoy. ¿Quiénes decían? Los de Santiago, los hombres mayores de 60 años, ricos, hijos de familias españolas, o decidimos todos y todas. La insurrección fue victoriosa en muchos sentidos. El primer ejército que mandó Santiago fue emboscado en la batalla de Loro y fue derrotado. El ejército insurrecto de Pedro Pablo Muñoz derrotó al ejército de Santiago. Después, claro, vino una superioridad de fuerza de Santiago y se aplastó la insurrección de los mates y los gallos. Pero fue tan popular en todo Chile que de ahí surgió el Partido Radical.
Y por eso se llama radical, porque apostaban radicalmente al cambio de la estructura económica, social y cultural que había producto de la dictadura de Portales. Era la continuidad de la dictadura de Portales. Y después del 64 vino el aplastamiento de la resistencia mapuche. Tierra arrasada, genocidio, quemando las viviendas a las 3 de la mañana, matando ancianos, mujeres, niños y arrastrándolos a lo que se llamó las reducciones indígenas, quitándole la tierra para poner sobre ella colonos alemanes, italianos, franceses. Eso no es democracia. Pero eso se hace para que todo el país sepa que no puede intervenir en la cosa pública, para que todo el país se acostumbre a que deciden los de Santiago, los hombres militares ricos. Ese es el arquetipo del que toma las decisiones. Y bueno, vino después la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico le permitió a Chile anexarse a Antofagasta y Tarapacá. En Antofagasta estaba el yacimiento de cobre de Chuquicamata, está todavía, el más grande atajo abierto del mundo. Toda la riqueza de Chile del siglo XX, todas las carreteras, las universidades, los puertos, los aeropuertos, los hospitales, se deben a la riqueza del cobre que venía de Chuquicamata en Antofagasta o del Teniente en Rancagua. Y luego, a fines del siglo pasado, detrás de Antofagasta, de Chuquicamata, aparece el Migrante de la Escondida. Y ya lo mencioné antes, el más grande del mundo. Todo eso está en territorio que fue boliviano. Chile se apropió en una guerra de eso. Pero así como en esa guerra, el salite que quedó en manos de Chile fue a parar a manos inglesas, el cobre que quedó en manos de Chile fue a parar a manos norteamericanas. ¿Creen ustedes que a algún chileno le preguntaron cómo se iba a explotar el salitre o cómo se iba a explotar el cobre? Y no eran tipos así revolucionarios, marxistas, los que andaban diciendo esto. Era el presidente José Manuel Balmaceda, que por aspirar a que las riquezas que venían de esa guerra quedaron en manos de Chile, fue derrocado. Lo defendió el ejército y lo derrocó la marina. La marina derrotó al ejército. Una vez más el ejército chileno derrotado. Y vienen 30 años de opresión oligárquica. Del año 1891 a 1920, aquí no volaba una mosca. Si volaba una mosca, la respuesta era Escuela Santa María de Iquique. 14 masacres que no nos enseñan en la escuela. Supimos que existió una masacre como la Escuela Santa María de Iquique porque un músico, Luis Advis, hace poco fallecido, creó una cantata, la cantata de la Escuela Santa María de Iquique. Pero al pueblo chileno durante 100 años no se le contó que en un momento más de 3.000 personas, madres, hijos, abuelos, obreros, chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos, fueron masacrados. ¿Por qué? Porque se trata de que la gente sepa que cualquier protesta termina en una masacre. Y esto es una conducta directa de la élite dominante. La élite dominante no puede gobernar con democracia, necesita mano dura. Ahora, llegó un momento en que esto hizo crisis. Y al hacer crisis, después de la Primera Guerra Mundial, Chile perdió la posibilidad de exportar salitre. Los alemanes inventaron salitre sintético. Entonces, el país se quedó sin ingresos. Y vino una enorme cesantía. Y los mineros de los yacimientos del norte se vinieron con su familia aquí al Paraíso de Santiago. Y hacían ollas comunas en la Plaza de Armas. Hambre, había enfermedades, había piojos. En la iglesia estaba lleno de piojos. La gente rezaba con piojos adentro. Crisis. Ante esa crisis surge un político moderno, don Arturo de Sandipalma, que quiere cambios. En 1920 gana las elecciones contra la oligarquía y propone cambios en favor de la mujer, cambios en favor del obrero, en favor de los sindicatos, y propone una ley para reajustar el sueldo de los militares. 14 leyes que propuso el presidente Alessandri durmieron 4 años en el Parlamento porque
la oligarquía mayoritaria no le daba la pasada a esas reformas, que no eran reformas de izquierda, eran reformas muy elementales, pero la oligarquía no era capaz de aceptar ni siquiera reformas. Su única forma de dominación era la mano dura, la represión, implacable. En ese contexto, en que estaba vigente la Constitución de Portales de 1833, ¿creen ustedes que Arturo Alessandri buscó un artículo de la Constitución de Portales para dictar una nueva Constitución? No podía, si la Constitución la hizo Portales, un dictador. Es como pedirle a Pinochet que nos haga una Constitución en que diga cómo se cambia la Constitución. O sea, si emana un acto de brutalidad, de fuerza, es lógico que la antigua Constitución no va a permitir que vengan las personas, opinen libremente y la modifiquen. Lo que hizo Arturo Alessandri fue conspirar con el ejército, no con los generales del ejército, con los oficiales, con la línea media de coroneles, de capitanes. Formó un comité militar secreto y con ese comité militar secreto presionó al Parlamento. Fueron un día más de 60 oficiales con sus tenías de parada militar y sacaron sus sables y empezaron a golpear en las tribunas del Parlamento. Esto produjo pánico entre los senadores. Y esos senadores que tenían la mayoría para impedir cualquier reforma, esto les va a parecer bastante familiar, porque es lo que ocurrió con la LOCE, con la LEGI. Los que no querían ninguna reforma y tenían quórum para bloquear cualquier reforma, en 2 semanas votaron casi por unanimidad las 14 leyes. Con ruido de sables. Es una expresión que hoy día es recurrente en política en Chile. Ruido de sables. Viene un golpe. En ese contexto, Alessandri logró lo que quería, pero los generales, los que estaban en la cabeza del ejército, lo derrocaron porque se dieron cuenta que había conspirado con la oficialidad. Los oficiales fueron Carlos Áñez del Campo, que después fue presidente por varios años, Marmadón Quebrove, que encabezó la República Socialista en el año 32, y Bartolomé Blanche. Ella era el triunvirato que encabezaba al Comité Militar Revolucionario, que salió con el presidente de la República pasándose por encima de la jerarquía de los generales. Yo no digo que haya que hacer eso ahora, pero algo hay que hacer cuando el Parlamento bloquea los cambios que Chile necesita. Entonces, como ocurrió esto, los generales indignados con el presidente le dan un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1924. Y en el comunicado el ejército dice: el ejército no ha llegado al gobierno para quedarse, sino que para convocar una asamblea constituyente.